Muy buenas, saludos a toda la tripulación. En este vídeo sobre dinero vamos a hacer algo un poco especial que no suelo hacer mucho y es sacar la pizarra y vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico. Concretamente, vamos a calcular un poco, según tu edad, qué porcentaje de ahorro deberías tener o ahorrar o invertir, mejor dicho, para, a según qué edad, tener independencia financiera. Y voy a explicar un poco de dónde sale esta pequeña tabla. Primero de todo, el porcentaje de ahorro, ¿vale? Asume que estás invirtiendo de forma mensual la diferencia. Si gano 1.000 euros al mes y estoy invirtiendo 200 euros al mes, un 20%, ¿vale? Hago esa aportación de forma mensual durante toda la vida. Lógicamente, durante toda la vida tus ingresos pueden subir y bajar, por lo tanto, esto va a tener que ajustarse un poco durante el tiempo, pero típicamente es una buena guía para ver un poco cuál es tu plan para el futuro, porque si no, no vas a avanzar hacia ningún lado. Y generalmente se puede mantener y puedes acabar acabando unos años antes, unos años después, según tus circunstancias económicas mejoren o empeoren con el paso del tiempo, pero esto asume que inviertes de forma global con una inflación de un 2-3% y un retorno total durante la fase de crecimiento, durante el tiempo durante el cual no estás tocando ese dinero que estás poniendo en tu propio plan de jubilación o de independencia financiera, crece a un ritmo de un 4-5% después de la inflación, es decir, un 7-8% considerando la inflación. En promedio, por lo tanto, esta es la fecha promedio, ¿vale? El número de años promedio y la edad promedio a la cual consigues la independencia financiera. Puede ser antes, puede ser después. Y generalmente va a ser antes que después por el hecho de que la bolsa típicamente un 66% del tiempo está arriba y un 33% está en pérdidas, un 33% del tiempo, perdón. Pero yo siempre soy conservador, por lo tanto, suelo asumir un 3% de inflación y esto asume también que únicamente vas a sacar un 4% anual de tu patrimonio invertido una vez te jubiles, en lugar de un 5%, ¿vale? Por lo tanto, esto es flexible y asume que con una máxima inflación de un 5%, perdón, de un 3%, vas a conseguir un retorno total de un 8% a lo largo de las décadas, pero que solamente vas a sacar un 4% por seguridad. Esto es algo que he comentado en muchos vídeos y sabéis que yo siempre intento ser un poco fatalista y protector con los números. ¿De dónde sale esto? Pues algo muy sencillo. Para tener números redondos, si yo gano 1.000 euros al mes, perdón, si yo gasto 1.000 euros, bueno, sí, vamos a ver. Si yo tengo al final 300.000 euros en patrimonio, estos 300.000 euros en patrimonio, una vez lo divido en ese 4% de patrimonio, lo termino dividiendo de forma mensual, me dan 1.000 euros al mes, ¿vale? Con esos 1.000 euros al mes, ajustados a la inflación cada año, porque insisto, sacamos ese 5%, ese 4% de patrimonio y dejamos ese otro 2-3% revalorizándose, al año siguiente podré sacar 1.030 euros cada mes y así sucesivamente. Un 3% más cada año. Pero, pues básicamente, esto tiende a funcionar en un periodo de 20-30 años de jubilación. Para que funcione más a largo plazo, lo único que tienes que hacer es esperar un poco más. Y típicamente va a funcionar igualmente, salvo que justo te jubiles en una crisis, así que si no lo haces no es problema. Pero típicamente esperando 1 o 2 años más sueles estar cubierto. Para toda la vida. La diferencia entre poder hacerlo 20-30 años y poder hacerlo indefinidamente por toda la eternidad, según la historia de la bolsa, es muy poca, pero es importante comentar. En www.metanorte.org/inversiones cuento dónde tenéis el portfolio concreto o los portfolios concretos, las distintas posibilidades para invertir y tengo muchos vídeos hablando de esto, distintas posibilidades, no solo una, cuál es mi favorita, cómo lo estoy haciendo yo, todo eso en más vídeos sobre este canal, ¿vale? Y en www.metanorte.org/inversiones, que es donde os recomiendo empezar. Sin embargo, para que todo el mundo vea que puede hacerlo, cómo puede hacerlo y qué tiene que hacer en orden para hacerlo. Si utilizan esa estrategia de inversión, que recomiendo a través de fondos índice con una inversión global y un rendimiento moderado de promedio 7-8% anual. O si hacen lo mismo con una
con un fondo de jubilación, ¿vale? Con un plan de pensiones, que también invierta en fondos índice o invierta en bolsa de forma diversificada a nivel global. Típicamente hablamos de unas 1.000, 4.000 empresas por todo el mundo, divididas por sectores y divididas por países. Bien, y por tamaño. Dicho eso, lógicamente, cuanto más joven eres, más fácil va a ser conseguir tus objetivos en menos tiempo. Y cuanto más puedas ahorrar, también. Pero ¿cuánto tengo que ahorrar según mi edad? Bueno, pues cuando eres muy joven es muy fácil. Pero comento esto por el hecho de que muchas veces se recomienda que ahorres un 10% de tu patrimonio. Y en mi opinión, un 10% de tu patrimonio es no suficiente. Si ahorras un 10% de tu patrimonio, vas a tardar 51 años en conseguir tus objetivos. 51 años es mucho tiempo. Y aunque empieces a los 20, vas a acabar con 71. Si empiezas a los 18, vas a acabar con 69. En promedio, puedes acabar antes, puedes acabar después. Eso es mucho tiempo. Para mí, 10% de ahorro no es suficiente. Si no puedes ahorrar un 15% o más, va a ser difícil que consigas tus objetivos. Necesitas aumentar tus ingresos o reducir tus gastos. Lo siento. 15% es una cifra aceptable si empiezas a una edad relativamente joven, como puedes ver. La diferencia entre 10 a 15% es mucho porque en los porcentajes más bajos de ahorro, el efecto compuesto de la revalorización del dinero va a ser mayor, porque va a tener más tiempo para acumularse, mientras cuando estás invirtiendo porcentajes más grandes, vas a tardar menos tiempo por fuerza bruta, por el hecho de que estás metiendo más dinero, pero ese interés compuesto, esa revalorización anual de tu dinero, va a ser menor por el mero hecho de que vas a tener menos tiempo. Aún así vas a tardar menos, porque vas a estar invirtiendo más. Pero no vas a beneficiar tanto de ese interés compuesto. Por lo tanto, la diferencia en el tiempo, en años, va a ser mayor en los porcentajes más pequeños, ¿vale? Entre un 10 y un 15% es de 51 a 43 años, solamente aumentaba un 5%, pero una vez aumentamos de un 55% a un 60% de ahorro, la diferencia es solo 2 años. Hemos pasado de 8 años a 2 años. Y el porcentaje es el mismo, es un 5%, pero es por el hecho de que al invertir más, el dinero se revaloriza durante menos tiempo para conseguir tus objetivos, que es básicamente conseguir 25 veces tu capital. Esto asume que tu dinero está libre de impuestos para cuando lo consigas. Si no, vas a tener que ajustar las teclas y en lugar de 25 años van a tener que ser 30 o 31,25 años de gastos en ahorros. Sé que es mucho dinero, pero es lo que hay. Y si vives en un país como Estados Unidos en el cual tu pensión tiene que ser privada y no pública, vas a necesitar esto, porque si no, no vas a sostener el tiempo, vas a tener dinero para una cantidad X de años y después se acabó. Y eso es un problema. Bien, insisto, sé que podría estar hablando horas durante esto, pero si no, no acabamos nunca. Cuando eres joven, ¿vale? Hasta los 25 años es aceptable, aunque yo diría los 24 es aceptable tener un 15% de ahorro y te terminarás jodiendo a los 68 años. Correcto. Esto funciona. Sí, está bien. 15% durante 25, a los 20-25 años es un porcentaje aceptable y va a funcionar, pero no va a permitirnos tener una jubilación anticipada. Ahora bien, insisto, funciona y te permite ajustar después. En general, es una buena opción cuando eres joven. Sin embargo, si empiezas cuando tienes 30 años, tu porcentaje de ahorro va a tener que ser un 20%. También aceptable. Con 35 años, un 25%. Tardarás 32 años y acabarás jubilándote con 67 años. Más o menos lo mismo. ¿Vale? 67, modificando un 5%. Ahora bien, si empiezas después de los 35, si empiezas a los 40, la cosa se vuelve más complicada. Ya no hablamos de un 5% de incremento, de un 15 a un 20, de un 20 a un 25, sino de un 25 a un 35, de un 35 a un 45 y de un 45 a un 55% de ahorro. Eso es un problema muy serio. Para conseguir más o menos lo mismo, más o menos, sí, es verdad, aquí ahorras 2 años, aquí ahorras 1 y el porcentaje sube un 10% en lugar de un 5%. Pero aquí ya vemos como el efecto compuesto no tiene tanto tiempo para beneficiarse y tenemos que estar ahorrando porcentajes más elevados. Si tienes que empezar a ahorrar a los 40, vas a tener que ahorrar bastante. Y eso es un problema. Pero no deja de ser realista a los 40
A los 45 se hace un poco más pesado, pero puedes hacerlo todavía. ¿A los 50? A los 50 tenemos un problema. A los 50 el porcentaje de ahorro tiene que ser un 55%, mínimo un 50% para terminar jubilándote a una edad razonable. ¿Vale? Con un 55% de ahorro, los 64, 65, y con un 50% más cerca de los 70 años. Los 68 o 69, quizás 67. Pero bueno, en cualquier caso, después, a los 55 todavía puedes estirar un poco, tardar 3 años más y subir solamente un 5%, pero después de los 55 a los 60, ya está, es demasiado tarde. Si tienes 60 años, tienes que ahorrar una barbaridad. Un 75% es una cifra muy realista para terminar jubilándote a los 68,5. Muchas personas no lo van a poder conseguir, salvo que seas médico, controlador aéreo o arquitecto, y va a ser complicado. O dentista, y va a ser complicado. Lo siento. Pero pues, aún se podría conseguir. Se podría conseguir, y con apoyo familiar. Realmente en muchos casos con apoyo familiar. Pero no deja de ser posible. Para mí, el porcentaje ideal es 30%. 30% es un porcentaje que funciona muy bien a cualquier edad. 30% a los 20, a los 25, a los 30 o a los 35. No recomiendo empezar después de los 35, pero aún así este porcentaje funciona a los 40 años. Si no has empezado a tomar control de tus finanzas a los 40 años, pues tienes un problema muy serio y deberías haberlo hecho bastante antes. Pero a los 40 yo creo que es el momento en el cual decimos, oh Dios, tengo 40 años, no puedo postergar o esperar más. Tengo que empezar a preocuparme ya por mi jubilación. Y en los 40 años típicamente vas a poder ahorrar un 35%. Pero si no, si solamente puedes ahorrar un 30%, vale, pues terminas jubilándote a los 60, a los 70 o a los 70 y pocos o a los 60 y muchos, pero no deja de ser algo viable. No deja de ser algo viable. Y ese 30% funciona muy bien en general, porque si terminas haciéndolo antes, ¿vale? Si terminas jubilándote, perdón, si empiezas a invertir con 20 años, un 30% de ahorro supone que vas a tardar 28 años en jubilarte. Eso significa que si yo empiezo a invertir un 30% de mis ahorros con 20 años, a los 48 años, en promedio, estoy jubilado. Si soy un poco pesimista, a los 50, 53, 55. Que es típicamente lo máximo que va a tardar una crisis en recuperarse. Podemos decir que es hasta 10 años, pero en un plazo de 2, 5, 7 años va a estar recuperado. Por lo tanto, asumiendo que tenga mala suerte, a los 50, 55 años estará jubilado. Simplemente ahorrando un 30% de mis ingresos. Y lo más realista es que si terminas ajustando tus ingresos y tus gastos, sobre todo tus gastos, que es lo que realmente tiene más control, puedes ahorrar un 30% de tus ingresos. Si no, párate realmente a contabilizar tus ingresos, tus gastos en un Excel durante un mes, 3 meses, 6 meses y párate a mirar si no puedes hacerlo. Porque realmente puedes, en muchos casos. Insisto, si empezamos a los 50, a los 25, pues a los 53 en promedio estará jubilado, con mala suerte a los 60, sigue siendo anticipado. Con 30, con mala suerte estaré jubilado a mi hora y con buena suerte antes de tiempo. Y a los 35, estará jubilado probablemente un poquito antes de lo normal, poquito solo, y con mala suerte pues a un plazo decente, a un plazo normal. Pero bueno, y a los 40 pues probablemente sea un poco tarde, pero va a funcionar. ¿Vas a acabar jubilándote después de lo esperado? Sí, pero no deja de funcionar y no deja de ser un porcentaje realista. Más de un 30% suele ser un poco difícil para la gente de conseguir, pero un 30%, insisto, con suficiente esfuerzo, con suficiente revisión de los ingresos y gastos, se puede conseguir y es sostenible en el tiempo y siguen habiendo un porcentaje de maniobra para tener un pequeño volumen de gastos en ocio, incluso aunque tengas un salario mínimo interprofesional en muchos casos. Si vives de forma muy humilde, con algunos gastos prosociales y ahorrando la diferencia. Si tienes un salario más aceptable, de clase media o de clase media alta, esto deja de ser un problema en muchos casos. Así pues, eso. Según tu edad, ¿vale? Esto es lo que suelo recomendar, esto es lo que suelo aceptar, esto es lo que suelo tratar de forma crítica y esto es lo que es un problema real. Esto es lo que tienes que hacer como mínimo
según tu edad, ¿vale? Insisto, cuanto más mejor, y yo os lo recomendaría un 30% si estás en estas edades, para estar haciendo las cosas de forma holgada, para no tener que tener problemas, para poder capear problemas, si llegan, y en general para poder tener una cierta seguridad, una cierta estabilidad y no tener que preocuparte por cómo de bien o mal lo estás haciendo. Pero, insisto, si por ejemplo eres médico y a los 25, 30 años, siendo más realista, a los 30 años, puedes ahorrar un 60% de tus ahorros, pues en 12,5 años ya estaríamos, ¿no? Y de los 30 a los 42,5 se acabó. Y a los 45 o 50 años nos estamos jubilando. Pero fíjate que simplemente por esperar ahí 10 años estamos consiguiendo más o menos lo mismo que si hubiéramos ahorrado a la mitad, un 30%, 10 años antes. Cuanto antes empieces y más ahorres, mejor, típicamente. Pero esto es lo mínimo que tienes que hacer. Entra en www.metanorte.org/inversiones para empezar. Básicamente tienes el link en la descripción del vídeo y ahí pues te comento un poco mi estrategia personal de inversión actualizada. Ya tienes acceso a todos los vídeos a través de un enlace de mi lista de reproducción de dinero, aunque también lo tienes en la lista de... También tienes un enlace aquí abajo, en la descripción del vídeo, y con ello pues puedes ver un poco todo mi contenido con diferentes estrategias de inversión en distintos sitios, muchos de los cuales no tengo ninguna relación, no invierto en ellos, pero son opciones que te quiero dar para que veas que soy holístico, que soy real y que pues no te estoy recomendando esto por mi propia experiencia necesariamente, sino por la teoría también, aunque también te comento mi propia experiencia en algunos vídeos y mi portfolio de inversión y dónde invierto yo. Y eso es todo por este vídeo. Te recomiendo encarecidamente que empieces, que te eduques un poco y que entonces empieces y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta luego. Chao. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo. Así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema. Un saludo.